día a todos y a todas. En este momento estamos para presentar al doctor José Manuel Rodríguez Domínguez. Él es licenciado en biología de la Facultad de Ciencias en la Escuela de la Universidad de Guadalajara. Realizó su maestría en Ciencias en Procesos Biotecnológicos, también en la Universidad de Guadalajara, y también realizó un doctorado en Ciencia y Tecnología en Biotecnología Productiva por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es investigador de la Unidad de Biotecnología Vegetal y nos complace presentar al doctor Manuel, quien va a hacer una presentación del Manual de Prácticas de Laboratorio para la Micropropagación de Plantas. Este manual es producto de un proyecto de la convocatoria del COECIDJAL denominada Difusión y Divulgación. Sin más preámbulo, le dejo la palabra al doctor José Manuel para la presentación de este libro. Gracias. Adelante, doctor José Manuel. Muchísimas gracias. Bueno, como bien mencionaba la doctora, el día de hoy vamos a presentar un libro. Es un libro manual porque pues trae varias prácticas para la micropropagación de plantas. Realmente algunos de los que están conectados quizás no tengan idea de lo que es la micropropagación de plantas, quizás la mayoría sí. Entonces voy a dar un preámbulo muy rápido de qué es la micropropagación de plantas, por si hay alguna persona de los invitados que no conoce lo que es la micropropagación de plantas. Micropropagación de plantas es una serie de técnicas de laboratorio mediante las cuales podemos obtener grandes cantidades de plantas en poco tiempo. Lo hacemos en recipientes de laboratorio, en recipientes pequeños, de ahí viene la palabra micro, y el objetivo es tener muchas plantas partiendo de un solo tejido e incluso de una sola célula. Mediante estas técnicas de laboratorio las ponemos estos pedacitos de planta que se conocen como explantes en un medio de cultivo con los nutrientes adecuados para que puedan crecer estas plantas. Ahora bien, hay muchas carreras o cursos en los cuales se imparte esta materia de micropropagación de plantas. Algunas de estas materias se conocen como cultivo de células y tejidos vegetales, otras se les llama producción de plantas in vitro, otras como tal micropropagación de plantas, pero realmente es exactamente lo mismo. La micropropagación de plantas incluso ha llegado a ser un éxito tal que ya hay laboratorios que se dedican para hacer la micropropagación de una especie vegetal en específico, ¿sí? Bueno, ¿cómo surgió este libro de Manual de Prácticas de Laboratorio para la Micropropagación de Plantas? Bueno, hay muchas materias donde no existe un manual como tal, sino que se sacan prácticas de internet, de varios sitios, y se conjuntan para llevar a cabo estas prácticas cuando se está tomando algún curso. Entonces esa fue la primera necesidad que vimos de crear un libro para conjuntar en un solo ejemplar varias prácticas donde tuviéramos respuesta rápida, donde los estudiantes pudieran ver que efectivamente la micropropagación de plantas es una realidad, ¿sí? Mi nombre, como ya lo presentó la doctora Antonia Gutiérrez, Manuel Rodríguez a sus órdenes. Estoy ahí en Biotecnología Vegetal, ese es mi correo electrónico. Bueno, voy a pedir que si tienen algunas preguntas la hagan por medio del chat y a fin de que no se trabe la presentación voy a quitar mi cámara. Bueno, acerca de los autores de este libro. Servidor de ustedes, José Manuel Rodríguez Domínguez, el doctor José Juvencio Castañeda Nava y la doctora Antonia Gutiérrez Mora. Somos investigadores de la Unidad de Biotecnología Vegetal del CIATEC, Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, subsede Zapopan. El ingeniero en nanotecnología, Fabricio Ociel del Toro de la Cruz, es egresado del ITESO, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, es una universidad que se encuentra aquí en Guadalajara, y realizó su tesis de licenciatura en CIATEC y TESO.
Él trabajó inicialmente yendo a hacer algunas prácticas ahí en el CIATEC. Desafortunadamente después se vino la pandemia y ya no tuvo que hacer trabajo en casa. ¿Cómo se puede hacer un trabajo de tesis en casa? Pues se nos ocurrió precisamente que nos ayudara a hacer este manual de prácticas. Él participó en este manual de prácticas trabajando desde casa y eso le sirvió para titularse, ¿sí? Como una tesis de licenciatura. También participa como coautora la bióloga Alexa Paola Plaza Ávila. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la carrera de licenciatura en biología. Actualmente estudia la maestría en innovación biotecnológica ahí en el CIETEC, ¿sí? Cabe señalar que tanto Fabricio como Alexa fueron mis estudiantes. Yo les impartí esta materia en el ITESO y en la Autónoma respectivamente. Entonces, pues es un orgullo tenerlos ahora como coautores de esta obra. ¿Cuál es el objetivo de este manual? O el objetivo de este trabajo, mejor dicho, pues es elaborar un manual de prácticas de laboratorio para micropropagar plantas que pueda ser utilizado en diferentes instituciones educativas, en diferentes empresas, en diferentes laboratorios de investigación, donde se impartan materias como biotecnología vegetal, cultivo de células y tejidos vegetales u otras materias afines, o bien empresas que cuenten con laboratorios de micropropagación de plantas, ya que esto de alguna manera les puede ayudar, aunque la empresa se dedica a especies que no vienen mencionadas en este libro. Prácticamente los principios para hacer cultivo in vitro de plantas son los mismos para muchas especies vegetales. Muy bien, ¿para qué hacer un manual de prácticas de laboratorio para cultivo de plantas in vitro si ya existen muchos? Nosotros podemos ver en internet, hay una gran cantidad de manuales o de cuadernos de prácticas de laboratorio. Vemos algunos, por ejemplo, de España, otros de la Universidad de Guadalajara, otros de Estados Unidos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, etcétera, ¿sí? Bueno, muy bien. Cuando yo revisé estos manuales o cuadernos de prácticas que ya existen, me di cuenta que algunos de ellos, sobre todo los de otros países, utilizan plantas modelo propias de esa región. De tal manera que si yo quiero hacer una micropropagación de planta regional, aquí típica de México, y tomo un manual escrito en España, muy probablemente allá voy a encontrar en ese manual algunas otras especies que ni me son conocidas, ni siquiera puedo obtener de manera rápida aquí en México. ¿Sí? Entonces, esa fue la primera idea. Utilizar plantas que sean fáciles de conseguir y por lo tanto decidimos hacer entonces este manual. Obviamente nosotros podemos tomar algunas prácticas de otros manuales y se pueden adaptar a nuestro laboratorio, a nuestra empresa o a nuestra institución educativa. Sobre todo, por ejemplo, hay algunos manuales que mencionan algunas sustancias que a veces son muy caras, pero si en mi laboratorio o en mi empresa existen, pues las puedo utilizar. Entonces, ese fue otro criterio para hacer este manual nosotros. O sea, usar sustancias que podemos conseguir muy fácilmente, que incluso algunas de manera casera las podemos obtener. De tal manera que si yo necesito hacer alguna micropropagación de una planta y requiere una sustancia muy cara que viene mencionada en otro manual, pues yo lo puedo tener la alternativa de utilizar algo que dé resultados similares. Entonces, basándonos en esto fue la idea para crear este manual de prácticas. Vamos a hablar entonces de qué es lo importante o lo novedoso en este manual. Ya les hice una pequeña introducción respecto a otros manuales que ya existen. Lo primero que es importante es que en este manual utilizamos especies vegetales de fácil respuesta, de fácil obtención y cuyo crecimiento in vitro es rápido. Elegimos especies vegetales de fácil respuesta por la siguiente razón. Generalmente el crecimiento de plantas in vitro es muy lento. Entonces, los estudiantes que llevan esta materia en un semestre, realmente un semestre, si nos ponemos a contar los días que realmente podemos utilizar del semestre, se hacen 4 meses.
Y peor tantito en las carreras donde esta materia es de un cuatrimestre. Estamos hablando prácticamente de casi 2 meses y medio de días donde sí podemos trabajar, ¿sí? Porque se vienen los festivos, se vienen los periodos de evaluación, entonces eso recorta mucho. Hay algunas especies vegetales que se tardan mucho en tener respuesta, de tal manera que si comenzamos en un cuatrimestre no podemos ver resultados y esa especie es de lento crecimiento. Entonces tratamos de elegir especies donde la respuesta fuera muy rápida. Por ejemplo, frijol, cacahuate, tomate, llamado jitomate, ¿sí? De fácil obtención. En toda nuestra República Mexicana podemos en cualquier lugar encontrar frijol, jitomate, cacahuate, etcétera, ¿sí? Y que el crecimiento sea rápido. Hay otras especies, por ejemplo, la violeta africana, que es este esquemita que está a su extrema derecha, que a pesar de que no es mexicana, realmente la podemos encontrar prácticamente en cualquier vivero o invernadero de nuestro país. Y además es una planta modelo, ya que rápidamente se pueden obtener resultados cuando yo la siembro en cultivos in vitro, ¿sí? Entonces, ese es el primer contenido importante, la selección de estas plantas. Y créanme que todo esto fue trabajo de estudio que ha llevado varios años, porque a lo mejor yo puedo decir, bueno, Chile a lo mejor también es de respuesta rápida, pero si lo comparo con el jitomate en germinación de semillas, es más rápido el jitomate que el chile, aunque el chile se obtiene más rápido, el jitomate como que más rápido podemos obtener las plántulas. Entonces, este fue el primer contenido novedoso e importante. ¿Qué otro contenido importante tenemos en este manual? Bueno, hay muchos manuales de los que les mostraba donde no existen algunas prácticas de ciertas etapas de la micropropagación. Las etapas de la micropropagación son 5. La etapa 0 es la etapa de selección de la planta madre. La etapa 1 es el establecimiento in vitro. La etapa 2 es la multiplicación. La etapa 3 es el enraizamiento. Y la etapa 4 es la transferencia a condiciones ex vitro. Hay manuales de prácticas donde no existe ninguna práctica de la etapa 4, por ejemplo. Y muchos estudiantes me han escrito y me dicen, oiga doctor, yo sé que se pueden hacer las plantas in vitro y que las multiplico, que las enraizo, y luego al momento de sacarlas se me mueren, porque las saco directamente del frasquito a la tierra o al sustrato, a la maceta y se me mueren. Estas plantas deben de llevar un proceso de adaptación, que es la etapa 4. Entonces, yo solamente de los manuales que consulté hay 2 que sí tienen una práctica de aclimatación o transferencia de condiciones ex vitro. Entonces, yo considero que es una práctica que hace falta en muchos manuales. Ahora, también muy pocos manuales, de hecho, de los que consulté, solamente uno tenía una práctica donde había métodos de desinfección para el establecimiento de plantas in vitro. Créanme que los métodos de desinfección para el establecimiento, así como la aclimatación, las etapas 1 y 4 son el cuello de botella de un laboratorio de micropropagación. Entonces, en este manual que les vengo a presentar hoy, hay una práctica exclusivamente para probar distintos métodos de desinfección de plantas in vitro. Y esto es algo muy importante, sí, porque casi ningún manual lo tiene. Y de hecho, para desinfectar las plantas, pues a veces en los laboratorios se usan agentes agresivos, por ejemplo el cloruro de mercurio o algunos otros metales pesados. Yo procuré que en este manual no usáramos este tipo de sustancias, ya que son difíciles de conseguir, son caras y generalmente su desecho tiene que ser de manera especial. Hay empresas que recogen los desechos peligrosos y esto sería pues algo contraproducente para un manual sencillo como este que estoy presentando. Entonces aquí, por ejemplo, en esta práctica de desinfección usamos compuestos que podemos encontrar comúnmente en nuestro botiquín o en nuestra casa, como la plata coloidal que se utiliza para desinfectar las frutas y verduras, como el agua oxigenada que la podemos encontrar en cualquier botiquín. Entonces esto también es un aspecto novedoso de este manual.
Dice aquí en la diapositiva, se busca abarcar en este manual todos los pasos del cultivo in vitro de plantas, para lo cual se incluye una práctica donde se comparan diferentes métodos de desinfección para el establecimiento del cultivo aséptico de explantes, así como una práctica para la aclimatación de vitroplantas a condiciones ex vitro. Entonces, después de seleccionar mi planta, en este manual encontramos prácticas para englobar o abarcar todas las etapas de la micropropagación. Este sí es un aspecto totalmente novedoso. Perdón, no, perdón, me equivoqué de diapositiva. Se incluye también una práctica donde se estudia el efecto de diferentes longitudes de onda de luz en la respuesta a la germinación in vitro de semillas y en el crecimiento de las plantas in vitro. Generalmente la luz es algo que casi no le hacemos caso cuando estamos haciendo micropropagación de plantas, ¿sí? Tenemos nuestros incubadores y a veces no sabemos ni qué cantidad de luces tiene, y la luz es un aspecto muy importante para el crecimiento de las plantas y sobre todo también las diferentes longitudes de onda. Si nosotros recordamos nuestras lecciones de física, sabemos que las cosas son del color que las vemos porque absorben todas las longitudes de onda y están reflejando el color que estamos viendo, ¿sí? Entonces, si las plantas son verdes, quiere decir que el color verde no les sirve para nada, sería como darles comida chatarra. Pero si yo le doy longitudes de onda como azul y rojo principalmente, es energía útil para la planta, porque no las vemos rojas y por lo tanto quiere decir que lo están absorbiendo. Entonces, en esta práctica probamos distintas longitudes de onda para ver el efecto en la germinación de semillas y en el crecimiento de plántulas, cosas que muy pocos manuales tienen, ¿sí? Y una manera de hacerlo de manera económica y fácil es utilizando papel celofán. Yo sé que lo podemos utilizar, podemos hacer esto utilizando lámparas de diferentes colores, lámparas de luz fría o de LEDs de diferentes colores, pero una manera económica sería utilizar el papel celofán. Entonces aquí podemos ver los frasquitos con los cultivos in vitro con papel celofán y aquí están las fotografías de las plantas creciendo en esas diferentes longitudes de onda. Otro aspecto importante de este manual es que no es solamente prácticas, no empieza con práctica número 1, práctica 2, práctica 3, etc. Hay una introducción donde se explica el uso y manejo de los diferentes equipos que se utilizan en un laboratorio de micropropagación de plantas. A veces llegan estudiantes ahí al laboratorio y no saben, por ejemplo, manejar una micropipeta o manejar un autoclave. Entonces aquí se da una breve introducción de qué equipos o qué instrumental hay en un laboratorio de micropropagación de plantas. La clasificación de reactivos de uso general, si son corrosivos, si son tóxicos, si son cancerígenos, si son inocuos, también se habla un poco en esta introducción de mi libro. Así como una explicación de qué son las biofábricas de plantas. Fíjense que si yo hablo de un lugar donde se están produciendo plantas in vitro, es muy diferente un laboratorio de investigación de micropropagación de plantas a una biofábrica de plantas. En ambos se hace micropropagación, pero en una biofábrica se están produciendo cantidades de plantas a gran escala, donde ya se sigue una receta de cocina, un protocolo que ya alguien lo investigó, que ya alguien lo escribió y ya nada más se está aplicando de manera, como si fuera algo rutinario, ¿sí? Mientras que un laboratorio de micropropagación, ahí se hace investigación para crear nuevos protocolos, para ver si no existe el protocolo de micropropagación de una planta determinada, entonces ahí es donde se realiza la investigación para al final de cuentas tener un protocolo que ya puede servir para transferirlo a una biofábrica y ahora sí se comiencen a producir las plantas de manera anual, mensual, grandes cantidades, incluso millones, dependiendo del tamaño de la biofábrica. Entonces es un aspecto importante que se maneja en este libro también. Esto es algo novedoso de este manual. Fíjense que generalmente en las prácticas nunca viene una fotografía del resultado de qué esperamos obtener. Entonces, aquí, por ejemplo, en la micropropagación de plantas hay una técnica que se llama callogénesis, que es producción de callo.
Si el estudiante no está familiarizado con lo que es un callo, entonces al momento de estar haciendo esta práctica, vamos a suponer que le sale un hongo y el estudiante va a creer que es un callo. Ah, ya tuve callos, profesor. Y es un hongo o es una bacteria o es otra cosa, pero no es callo. Entonces necesitaría recurrir a un libro de micropropagación para ver qué es un callo o a un curso de micropropagación y entonces ahora sí comparar el callo que se menciona en ese curso o en ese libro con los resultados que el estudiante está obteniendo. Entonces, en este manual nosotros decidimos poner al final de cada práctica el resultado, una fotografía del resultado de qué es lo que estamos esperando. Por ejemplo, aquí podemos ver la flecha roja está indicando que esto es el callo. ¿Sí? Este tejido que se ve así como un tumorcito, esto sería un callo. De esta manera el estudiante, al momento de que esté analizando sus resultados, va a saber si va por buen camino o si definitivamente tiene que volver a comenzar la práctica. ¿Sí? Hay una práctica de producción de semillas sintéticas, donde aquí está la fotografía de cómo se debería la semilla sintética. Una semilla sintética es una semilla que tiene un embrión, pero que no tiene endospermo, no tiene una cubierta protectora. Entonces nosotros le ponemos una cubierta de alginato, de tal manera que parece una semilla. Cuando luego vamos a hacer la práctica de semillas sintéticas, muchos estudiantes piensan que es una semilla así como que la vamos a hacer de cartón o de plástico y por eso es sintética. Entonces aquí con la fotografía ya se les explica, esto es lo que vamos a obtener. El embrioncito lo vamos a encapsular en alginato y esa sería nuestra semilla sintética. Entonces esto será de mucha utilidad que el estudiante vea en este manual al final qué es lo que él debe de esperar como resultado al realizar su práctica. Dicen que cuando vamos a ver un libro o incluso los niños lo revisan y dicen, si no trae dibujitos como que no me llama la atención. ¿Sí? Y a veces también a nosotros, sí, incluso a mí me ha pasado que a veces estoy construyendo o armando algún aparato que compré para mi casa y cuando el manual trae dibujitos como que se le entiende más que cuando no los trae, ¿sí? Entonces, todas las prácticas de este manual incluyen un esquema con dibujitos donde se explican los pasos a seguir, la metodología, cómo se prepara el medio de cultivo, qué es lo que se va a hacer. Toda esta metodología viene de manera escrita, pero también viene en esquemitas, de tal manera que podemos recurrir a ellos para tener una visión rápida y general de qué es lo que sigue, ¿sí? Y además en este esquema pues también viene un resumen escrito de qué es lo que está representando cada dibujito. A pesar de que muchos manuales sí incluyen estos esquemas, pues algunos de ellos se brincan muchos pasos o algunos solamente viene el esquema de la metodología de la práctica, pero no cómo preparar el medio. Entonces aquí en este manual, en cada práctica vamos a encontrar dos esquemas. Uno donde dice cómo se prepara el medio de cultivo y otro que trae la metodología de la práctica en sí. ¿Sí? Cabe destacar que estos dibujitos fueron hechos con esquemitas construidos a partir de material que se encuentra en internet, pero que material libre que no está protegido por derechos de autor. ¿Sí? Entonces nos costó trabajo encontrar cada dibujito y algunos los hicimos nosotros mismos. Este es otro aspecto importantísimo de este manual. Cómo hacer cálculos matemáticos para la correcta elaboración de disoluciones. Miren, yo en mi experiencia, cuando tengo estudiantes, créanme que a veces han venido algunos estudiantes de distintas universidades y los pongo a preparar alguna solución molar o alguna solución de partes por millón o normal y no saben qué hacer, ¿sí? No digo que todos, hay algunos que sí llevaron algunas materias donde había mucho cálculo matemático para preparar disoluciones y sí vienen muy preparados, pero algunos no. Sobre todo me ha tocado algunos estudiantes que, por ejemplo, yo les he dicho, necesitamos para medir el pH, necesitamos una disolución de ácido clorhídrico 1 molar. Y luego vamos a donde está el potenciómetro y ahí encontramos una disolución de ácido clorhídrico 1 normal.
Entonces yo les digo, ¿saben qué? Este no me sirve porque es uno normal y yo lo necesito uno molar. Y hay quien me dice, sí es cierto, profe, no nos sirve. Pero hay otros que me dicen, profe, en el ácido clorhídrico, uno normal es lo mismo que uno molar, porque el número de hidrógenos sustituibles es uno, entonces da lo mismo para el caso del ácido clorhídrico, cosa diferente si fuera ácido sulfúrico, por ejemplo. Entonces, para solventar o tratar de resolver estas lagunas de las personas que no vienen muy ejercitadas en cálculos matemáticos, viene un anexo donde viene la preparación de sustancias, sobre todo de molaridad, normalidad, de cálculo porcentual, etcétera, etcétera, ¿sí? Y vamos paso a paso resolviendo y despejando fórmulas, porque también me ha pasado que algunos libros de matemáticas luego dicen, viene la primera fórmula y luego dice, y de esta fórmula se llega, después de despejar, se llega a esta otra fórmula. Y los pasos intermedios no nos los explican. Y si nuestra capacidad matemática y de razonamiento no es muy ágil, a veces decimos, ¿y cómo de esta fórmula se llega a esta fórmula final? No lo comprendo, no lo entiendo. Entonces aquí vamos explicando paso a paso cómo llegar a la cantidad de sustancia que se requiere para preparar cierta solución o cierta disolución, ¿sí? Sobre todo, mira, fíjense, algunas veces cuando el reactivo líquido tiene cierta pureza o cierta, sí, de cierto grado de pureza, a veces sí se nos confunde un poco más cómo hacerlo, ¿sí? Porque muchas veces estamos estamos acostumbrados a hacer cálculos con sustancias puras. Entonces también vienen ejercicios sobre esto, como este que dice, ¿cuántos mililitros de ácido clorhídrico con una pureza de 37% y una densidad de 1.14 gramos por mililitro se necesitan para preparar 100 mililitros de una solución 1 molar? ¿What? Nos quedamos así, ¿qué es esto? Y entonces aquí podemos encontrar estas explicaciones. Y no solamente hay explicaciones de, ok, ejercicios, vamos a calcular una sustancia 5 molar de hidróxido de sodio. No, viene al principio una breve introducción de qué es la molaridad, de qué es la normalidad, para recordar en nuestras lecciones de química ya de la secundaria qué era esto de molaridad, normalidad, porque si no es algo que manejamos continuamente, pues se nos va a estar olvidando, ¿sí? Aquí vemos una captura de pantalla de la parte de molaridad, donde se les está explicando lo que es la molaridad antes de entrar a ejercicios de cálculos de molaridad. Bueno, como mencionaba la doctora Antonia Gutiérrez, este manual es producto del apoyo de una convocatoria del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, COECITJAL, el proyecto número 9146-2020, convocatoria del Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación, DID 2020. Además, también quiero agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al proyecto Plantec 315918 del año 2021, ya que en este proyecto se hizo mantenimiento de equipos que fueron necesarios para hacer las prácticas, para tomar las fotografías de este manual, ¿sí? Ahora bien, como este proyecto es de difusión y divulgación de la ciencia, entonces hay que hacer la divulgación, hay que hacer la difusión, hay que llevar este manual a distintas escuelas, a distintas empresas, y por lo tanto debe de conseguirse de manera gratuita. Les dejo aquí el link de descarga del libro de manera electrónica o digital. Pueden accesar a esta dirección de correo electrónico y bajar este manual, ¿sí? Les comento esto porque alguien preguntaba en el Facebook que cuánto costaba, dónde se vendía. No, este es un programa de difusión y divulgación de la ciencia donde de eso se trata, divulgar la ciencia al alcance de todos. Entonces, por eso les dejo este, este link para la descarga electrónica. Ahora, respecto al manual en físico, tenemos también manuales en físico. Estos se están entregando de manera gratuita a las bibliotecas de universidades, de laboratorios o de empresas
que se dedican a la micropropagación, ya sea a la biblioteca o al departamento o laboratorio de micropropagación. Solamente se están entregando a ellos. Entonces, si alguien aquí pertenece a una empresa, a un laboratorio o una institución educativa que, que tenga relación con materias de la micropropagación de plantas, no duden en escribirme para entregarles de manera gratuita un manual impreso para su institución. Les dejo mis datos, doctor José Manuel Rodríguez Domínguez, Unidad de Biotecnología Vegetal, mi correo electrónico mrodriguez@ciateg.mx. Aquí termino mi presentación. Muchas gracias. Si me ayudan, por favor, si hay algunas preguntas y comentarios, adelante. Doctora Antonia Gutiérrez, los comentarios les dije que los hicieran por el chat, por favor, para no saturar el micrófono. Doctor Manuel, no hay ningún comentario en el chat, ninguna pregunta. Sin embargo, igual el doctor nos está compartiendo su correo electrónico. Para cualquier cosa pueden comunicarse con él. Nada más para comentarles finalmente de que esta presentación del libro está grabada en vivo. El doctor Manuel tuvo un inconveniente con su internet y tuvo que ir a un lugar donde tenía el acceso a la conexión. Es por eso que se escuchan algunas voces atrás. No era la intención, no queríamos compañía ahí presencialmente, pero Manuel la tuvo, ojalá hayan escuchado y ellos también pasen la información. Muchas gracias, doctor Manuel. Como les comento igual, si tienen algún comentario, pueden hacerlo directamente al doctor José Manuel. Muchísimas Les gracias. agradecemos, les agradecemos a todos, perdón. Adelante, doctor Manuel. Sí, es que veo aquí en el chat, pueden mandar el link por acá. Ok. Ok. Ah, ya, aquí está Karen. Gracias, Karen. Ya está compartiendo Karen en el chat el link para la descarga del libro en su versión digital, ¿sí? Felicidades, doctor. Muchas gracias, Fabricio del Toro. Felicidades también a ti, Fabricio. Fabricio es uno de los coautores, está aquí presente. Muchas gracias a ti también, Fabricio. En este link pueden ver todos los cursos. Educación Continua está escribiendo ahí en el chat un link donde pueden ver todos los cursos que tenemos en CIATEC, porque también este curso de micropropagación de plantas lo tenemos cada año aquí en el CIATEC, ¿sí? Ahí Carolina está enviando el link para que entren, por favor, y que vean todos los cursos que podemos tener, podemos dar en CIATEC. Doctor, ¿dónde podemos acceder al manual impreso? El manual impreso... yo voy a averiguar ahorita cómo lo podemos distribuir. Por lo tanto, Ana Sofía Arreola, si son de alguna empresa y me mandan sus datos a mi correo, yo les hago llegar una copia del manual, se los mando por paquetería y me firman nada más una carta de recibido, por favor. Muchas gracias. Estoy montando un pequeño laboratorio de micropropagación. Ok, las personas que están montando un laboratorio de micropropagación y que todavía no tienen una empresa como tal, si me escriben por favor de manera a mi correo, de manera personal para ver cómo se les puede ayudar, adelante también. Felicidades, doctor. Muchas gracias, doctor. Ok. José Roberto Zúñiga, muchas felicidades. Tuve oportunidad de conocerlo este año en el curso de micropropagación. Fue muy satisfactorio trabajar con usted, igual que la doctora Antonia y Juvencio. Muchas gracias, José Roberto. Seguimos a la orden, ¿eh? Y todas las personas que han tomado el curso, siempre les he dicho, el curso no duró una semana, ¿eh? Una semana nos vimos, pero seguimos adelante. Cualquier cosa que puedan consultar, seguimos abiertos. No terminó la relación, seguimos adelante, ¿sí? Está mi correo también publicado en el chat, lo está publicando Educación Continua, muchas gracias. Alexa, muchas gracias también, felicidades, es una coautora aquí, gracias por tu participación. Scarlett, felicidades, gracias Scarlett. Nos vemos el sábado en el examen, ¿eh? Scarlett, Scarlett Frausto, muy bien. Es que, perdón, le digo, nos vemos en el examen porque yo doy esta materia en dos escuelas, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el ITESO, además de dar algunos módulos también de esta materia en el CIATEG. Buen trabajo, Diego. Diego, felicidades también a ti, gracias, muy amable. José Federico Lobato, felicidades, profe. Gracias, José Federico Lobato. ¿Cuándo estudiaré para el examen? Muchas gracias.
Bueno, parece que son todas todos los comentarios que hay en el chat. Nuevamente, muchas gracias a todos y nos vemos. Muy amables. Gracias. Gracias a todos y todas por estar presente en esta presentación del Manual de Prácticas para Propagación de Plantas. Saludos a todos y todas. Gracias. Bye.